Buenas tardes, profesores y maestros. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En cuanto al equipo, estado conformado por Héctor Daniel, Miriam Lisbeth, Claudia Daniela, Diana, Guadalupe Itzel y su servidor Sergio Gerardo. Historia del lugar. Lo que se le conoció como México Tenochtitlan surgió hace ya casi 700 años, en 1325. Esto producto de una profecía donde los aztecas debían encontrar un águila sobre un nopal, ya que esto indicaría el lugar donde se debía construir su ciudad. Es así que terminó convirtiéndose en una de las ciudades más impresionantes del mundo, capital de los mexicas, teniendo inclusive mayor cantidad de habitantes que muchas ciudades contemporáneas. Sin embargo, todo eso no pudo mantenerse con la llegada de los españoles en 1521, ya que la ciudad empezó a ser destruida y sobre las ruinas yació otra urbe. Siguiente, por favor. El Códice Mendocino nos muestra cómo es que empieza a cimentarse la capital del imperio más importante de Mesoamérica, esta cuya extensión alcanzó casi 15 kilómetros cuadrados, con 300.000 habitantes, aunque esto se amplía a 700.000 si se cuentan las poblaciones ribereñas. Cabe mencionar que había más ciudades en el Valle de México, pues había cierta alianza llamada Etzcan-Tlatoloyan, conocida también como el Imperio de las Tres Cabezas, conformado por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Siguiente, por favor. Siguiendo con la llegada de los españoles, tenemos una Tenochtitlan modificada, terminando por dejar nada de su esencia más que el recuerdo, transformándose en una ciudad colonial. 3 años después de la caída, Hernán Cortés mandó a Carlos V el mapa más antiguo de la Ciudad de México, volviéndose este en la primera imagen de lo que una vez fue la capital mexica. Siguiente, por favor. Ya en 1555, la victoria de los españoles se veía reflejada, ya que la ciudad tomó un rumbo distinto. Como se observa en esta imagen, que es el mapa Uppsala, ya se aprecian construcciones coloniales, este siendo el símbolo del final de la capital mexica. Siguiente, por favor. Hacia 1572, el mapa de Flandes nos muestra el crecimiento de la ciudad, pues los españoles ya han logrado colonizar el territorio del Valle de México. Y en 1753, con más detalle, la composición urbanística de la Ciudad de México, como son sus edificios, plazas y algunas partes del lago en el mapa de la noble y leal Ciudad de México. Siguiente, por favor. Teniendo así que en 1793, en el Plano General de la Ciudad de México, que realizó Diego García Conde, nos muestra algo ya similar a lo que conocemos en época moderna, aunque con una ciudad aún más reducida. Ya en 1880, la Ciudad de México contaba con una población de 300.000, como alguna vez fue en la antigua Tenochtitlan. 10 años después aumentó a 600.000 habitantes, llegando al millón en 1920. Ya en 1980, la Ciudad de México contaba con 8.8 millones de habitantes. Hoy en día, lo que fue México, Tenochtitlan, cuenta con casi 22 millones de habitantes y aumentando. Bueno, dentro de la arquitectura, algunos de los edificios que más marcan cómo es la arquitectura de la Ciudad de México, encontramos el Palacio de Bellas Artes, el cual tiene una historia en la que el entonces presidente Porfirio Díaz encargó al arquitecto italiano Adamo Bogari el levantamiento de un nuevo teatro nacional para que reemplazara al antiguo que había.
En la primera etapa de construcción, la cual fue de 1904 a 1912, se realizaron los cimientos y el exterior del edificio. Guari siguió los parlamentos del nuevo arte decorativo moderno, conocido internacionalmente como Art Nouveau. En la estructura del edificio utilizaron acero y concreto, técnica que era considerada novedosa, y revistió el esqueleto metálico de mármol. Las esculturas de las fachadas, todas eran hechas con mármol de Carra. Fueron encargadas a los artistas extranjeros Leonardo Bistolfi, Andrea Ayar y Gnetti Fiorentino, mientras que las estructuras de bronce de la cúpula fueron diseñadas por el artista húngaro Geza Moriti. El plazo para concluir la obra era de 4 años, sin embargo, los trabajos no finalizaron en ese tiempo debido a características en el suelo, ya que no soportaba el peso del edificio, a que se superó el presupuesto inicial y con el estallido de la revolución en 1910, la construcción fue interrumpida. Los trabajos se realizaron hasta 1928, con el arquitecto mexicano Federico Mariscal como director de la obra. En esta segunda etapa se distinguió por el cambio de estilo en la decoración interior, siguiendo los parlamentos del Art Deco, así como por el uso de materiales como el ónix y el mármol. Los detalles de herrería dentro del recinto fueron diseñados por Edgar Brandt. Ejemplo de su trabajo son las lámparas que rematan con la representación de Chac, el dios maya de la lluvia. Otro de estos es el Palacio Postal. Esta obra está inspirada en la arquitectura ecléctica, el cual es uno de los símbolos también más grandes que se ha hecho dentro del periodo presidencial de Porfirio Díaz. El proyecto y el diseño del edificio fue encargado al italiano Adamo Boari, quien también fue quien trabajó en el Palacio de Bellas Artes. La construcción se llevó a cabo por el ingeniero mexicano González Garita. Los trabajos de construcción se llevaron a cabo por 5 años. Se combinaron materiales y elementos traídos de Europa con los hechos y producidos en México. En su exterior cuenta con obras de arte elaboradas finamente de piedra de cantera blanca de Pachuca. En la fachada, las gárgolas y los detalles de los porfíticos son herrería de bronce dorada elaboradas por Fonderías y Piconce en Florencia, Italia. En su interior, el edificio se encuentra ornadamente con mármoles, Carra y herrería de bronce dorada. Las columnas que cubren la estructura de hierro que sostiene el edificio, aunque aparentan ser de mármol, no están hechas a base de una técnica de yeso llamada escayola. Destaca la escalinata de hall principal, realizada con mármol mexicano y herrería de bronce. También otro de los puntos que destacan son los escudos que coronan los remates en la arquería interior del tercer piso, donde se exhiben los escudos de los países que formaban parte de la Unión Universal a comienzos del siglo XX. El edificio se inauguró el 17 de febrero de 1907. Otro de ellos es el Palacio de Comunicaciones. La obra actual se ejecutó por órdenes, en este caso a través de Porfirio Díaz, en el año de 1904, bajo el mando del arquitecto italiano Siboldo Contri. La realización de los detalles decorativos del edificio, como la herrería y los ornamentos de piedra, los muebles, pinturas, cristales, puertas y estucos fueron realizados y dirigidos por el artista Mariano Copede y su familia, quienes también participaron realizando las hermosas pinturas y el temple de plafón de la escalinata principal, es la que se puede observar en la imagen. El estilo general del inmueble es un estilo ecléctico, muy en uso de nuevo durante los siglos del Porfiriato. Este monumento fue destinado en 1973 a alojar el Archivo General de la Nación, hasta que en 1982 fue designado como sede del Museo Nacional de Arte. Otro de los edificios que en mi opinión también es de mis favoritos, aunque tristemente no se llegó a realizar como se tenía planeado originalmente, es el Monumento a la Revolución Mexicana. La construcción originalmente sería el nuevo Palacio Legislativo. Sin embargo, el propósito nunca se llegó a cumplir. Durante su gobierno, Porfirio Díaz lanzó una convocatoria internacional para elegir al arquitecto encargado de diseñarlo. El que ganó el concurso fue el arquitecto francés Émile Bernat.
En el año de 1910, la construcción se detuvo a raíz del estallido de la Revolución Mexicana, y años después, hasta 1938, el arquitecto Carlos Obregón fue el encargado de concluir la edificación del monumento. Sin embargo, no fue ya como se tenía planeado, ya que solo quedó conformada por el arco central y una cúpula. Dentro de las aportaciones que hizo Obregón está una linterna que tenía como objetivo funcionar como una especie de faro urbano. Sin embargo, hoy en día la linterna tiene una abolladura luego de que un rayo le cayera al monumento cuando este todavía no tenía pararrayos. Entre sus cualidades arquitectónicas, el monumento de la Revolución destaca por influencias de Art Deco. Estos detalles pueden apreciarse en las esculturas en cada esquina de la cúpula y en las lámparas que lo rodean. Dichas esculturas fueron diseñadas por el artista Oliveiro Martínez para representar la independencia y las leyes de reforma obreras y agrarias. El monumento también destaca por su tamaño, su geometría y su doble cúpula dorada, que está sostenida por 4 arcos a una altura de 26 metros. El edificio tiene un elevador curvo, el cual solía comenzar su trayecto a la altura de la plaza y terminaba en el salón presidencial, haciendo 2 paradas, una para que fuera un mirador exterior y la segunda del segundo nivel era de las avisperas. Todos estos edificios formaron parte de lo que fueron el plan de modernización de Porfirio Díaz durante su mandato como presidente. Otra arquitectura que podemos apreciar es la Nacional. Esta, en la década de los 30, comienza la carrera por ser el edificio más alto de México. Esta arquitectura, con sus 55 metros, estaría durante unos años por encima de todos los demás. Fue terminada en 1934 y proyectado por Manuel Ortiz Monasterio. También es de estilo Art Deco, pero más severo que Bellas Artes. Su silueta escalonada recuerda, en versión recortada, la de los rascacielos neoyorquinos de la misma época. En tierra sísmica, su robusto armazón de concreto y acero le ha mantenido en pie desde entonces, mientras otros como la Mariscala o Corcuera, posteriores y más altos, quebraron con los temblores. El edificio Guardiola, antes de convertirse en unas oficinas del Banco de México, en ese mismo terreno estuvo un club de banqueros de México, antes un club de hockey y antes la casa de un marqués. La revolución otra vez abrió paso a la modernidad. Su creador, Carlos Obregón Santa Cilia, también fue un arquitecto bisagra. Empieza con un estilo neocolonial y luego se pasa al Art Deco. Sus últimos edificios son de un modernismo muy geométrico, como el de Nueva York de los 40 y 50, dice Hernández. Terminado en 1947, el edificio Guardiola tiene desde trazos eclécticos, Art Deco y Art Nouveau, como los faroles y balaustres, motivos geométricos y vegetales de la fachada. Otra arquitectura es la Biblioteca Vasconcelos. Este es uno de los edificios más polémicos y a la vez más celebrados de la Ciudad de México. Se trata de una imponente nave de concreto y cristal levantada sobre casi 40,000 metros cuadrados en una colonia popular y articulada a través de un juego de plataformas metálicas y colgantes que sirven de estanterías. Casi suspendidos en el aire, los libros miran desde arriba al vestíbulo, donde pende el esqueleto de una ballena gris de 700 kilos. Inaugurada en 2006, recibió fuertes críticas por la supuesta instrumentalización política. Auspiciada en tiempos de Vicente Fox, el presidente llegó a llamarla la Catedral de la Lectura, aunque tardara años en llenar sus estantes con libros y nunca fuera completamente terminada, según el diseño inicial de los arquitectos, encabezados por Alberto Calach. Para Hernández, aunque el proyecto no alcanzó la escala que se imaginaba, dotó de servicios a una ciudad que no tenía infraestructura y la forma de resolverlo hacia adentro fue un acierto. Y por último tenemos la Torre Bano Brás. Este es el milagro mexicano. La industrialización tardía y el crecimiento sostenido durante los 40 y 50 supuso también una transformación en la ciudad. En esa apuesta por la modernización, la arquitectura era una buena carta de presentación. Toda la obra pública fue declaradamente moderna. Llevaron a cabo la ciudad universitaria, carreteras, aeropuertos y conjuntos multifamiliares, apunta Hernández. En 1966, en los estertores de la bonanza, Mario Pani levantó el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, una gigantesca metamorfosis de mantos
de infravivienda a supermanzana para 100.000 habitantes. La Torre Banobras era el faro, el emblema de todo el proyecto funcionalista. Una pirámide de 130 metros de altura de concreto aparente y vidrio. En los últimos dos niveles hay un carrillón regalo del gobierno de Bélgica. La gastronomía. La Ciudad de México es muy cosmopolita, en donde se pueden encontrar todo tipo de comida, tanto internacional como regional, y hay una gran variedad de establecimientos que satisfacen a todos los bolsillos y hasta los paladares más exigentes. Como primero tenemos los tlacoyos, que en el Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana de Ricardo Muñoz Zurita nos explica que es una preparación de origen prehispánico, cuyo nombre es náhuatl, significa laborioso. Está hecho de maíz, comúnmente blanca o azul, de forma romboide y con relleno de frijol, papa, haba, requesón o chicharrón, que se cuece con poca grasa sobre un comal. Se sirve acompañado de queso rallado, cilantro picado, cebolla y salsa verde o roja. Al hacer asado y por tener un grosor de poco más de un centímetro, su cocción puede tomar un poco tiempo. Quesadillas. Las quesadillas son platillos más polémicos de este país. Este producto consiste en una tortilla de masa o de maíz rellena, pero mientras que en la Ciudad de México una quesadilla puede ser de queso o algún guisado como tinga, picadillo, papa, chicharrón prensado, flor de calabaza, cesas, huitlacoche u hongos. Y el resto de los estados de la República Mexicana este antojito solo se prepara con queso. Gorditas. Son antojitos preparados con masa de maíz, de forma redonda y rellenos, generalmente de chicharrón prensado o requesón. Al igual que las quesadillas, se pueden cocinar sobre un comal o freír. Las primeras, además de ser de maíz blanco o azul, se sirven con queso rallado, cilantro picado, cebolla, salsa o incluso nopales con chile rojo. Las segundas se preparan con maíz blanco y se preparan únicamente con cebolla, cilantro y salsa. Por unos pesos más se podría ser rellena de queso. Sopes. Este platillo preparado con masa de maíz tiene forma redonda, su grosor es de aproximadamente medio centímetro y tiene pequeños pellizcos en las orillas que evitan que se caiga el relleno que se le coloca sobre este antojito. Se cocinan sobre un comal o una plancha y por lo regular se ofrecían sopes sencillos de frijol refrito, con queso rallado, cebolla, salsa y a veces nopales encima, lechuga y crema. Los guaraches. Estos antojitos se preparan con la masa de maíz. Algunos están rellenos de frijoles refritos. También puedes pedirlos sencillos con queso rallado, lechuga, salsa o preparados con carne del guisado. Existen negocios especializados en guaraches y se venden normalmente junto a quesadillas gigantes hechas en comal y de un tamaño similar a los guaraches. Bueno, las flautas son un platillo caracterizado por ser tacos fritos de 25 centímetros hasta 40 centímetros de largo. Se sirven en órdenes de 3 sobre un plato ovalado y se acompañan con lechuga, queso, crema y un toque de salsa. Otro platillo, bueno, antojito que se sirve en la cocina mexicana son los elotes, que son hervidos con agua con sal y los pueden preparar con limón, chile en polvo y sal, pero es más comúnmente ver que se preparan con una embarrada de mayonesa y espolvoreados con queso rallado y chile. Bueno, también tenemos a los esquites, que consisten en granos de elote cocidos en agua, sal y epazote. Se sirven en vasos de unicel y se comen con una cuchara. El vendedor los prepara colocándole una capa de granos de maíz, seguidos por jugo de limón, sal, mayonesa, queso y chile. Siguiente, por favor. Bueno, los tacos de canasta, estos son tortillas rellenas de diversos guisados, típicamente es papa, chicharrón, frijoles o adobo. Los vendedores se montan en sus bicicletas y llevan en la parte trasera una canasta de mimbre y están tapadas con telas de cuadros rojos y blancos. A un lado van colgando las cubetas con una rellena de salsa y la otra con chiles jalapeños en escabeche para acompañar a los tacos. Los tacos al pastor, estos se sirven al momento
el taquero los va cortando del trompo en pedazos de carne y los coloca sobre pequeñas tortillas acompañados de un trozo de piña asada y cilantro, cebolla y limón y salsa. Siguiente. En las culturas podemos encontrar a los aztecas, los cuales eran un pueblo principalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios Sol, Huitzilopochtli. A su nombre hacían sacrificios humanos con los guerreros de las etnias conquistadas, a las que además les imponían un sistema de impuestos. Sus vestimentas estaban adornadas con plumas y otros adornos que mostraban además la jerarquía del individuo dentro de la sociedad. En la organización política y social, la sociedad estaba dividida en clanes o calpullis, los cuales estaban vinculados por un parentesco, división territorial y su práctica religiosa. Cada clan tenía una autoridad o un territorio asignado, además de un templo propio. Los nobles guerreros controlaban el gobierno y la religión, dado el carácter teocrático de la sociedad mexica. Los plebeyos eran los artesanos, campesinos y comerciantes del pueblo. Y finalmente los esclavos generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre grandes deudas a terceros. En su economía podemos encontrar que estaba basada en el dominio de los pueblos vecinos y brindaban la oportunidad de mano de obra, pero era barata. El cultivo de las tierras también aportaba a la economía, ya que con sus avanzadas técnicas lograban sembrar varias veces al año. En su religión, los aztecas eran la religión era un elemento central en su cultura. Los ritos de ofrenda a los dioses y sacrificios humanos. Estos generalmente eran de prisioneros de guerra. Además, era común e importante en la consolidación de las castas militares. Finalmente, en su organización militar, poseían una formidable organización. Esto les garantizó el dominio de la región durante su etapa imperial. Contaban con la labor de inteligencia de los comerciantes y mercaderes, que brindaban información clave previo a las invasiones. Generalmente duraban hasta que sus enemigos cedieron el vasallaje. Contaban con un número considerable de guerreros, los cuales eran profesionales provenientes de la nobleza, estaban organizados en distintas sociedades guerreras, de acuerdo a sus desempeños y su tradición bélica. La guerra era fundamental en el modo de vida azteca. Por ejemplo, era el único factor de ascenso social para los plebeyos, por lo que los hombres recibían instrucción militar desde una edad temprana. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.